Buenos días. Bienvenidos. Esta mañana tenemos Santa Cena, pero antes de empezar a repartir, quería compartir con vosotros algunas cosas que Dios me ha estado hablando anoche. Y si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando de inmoralidad sexual. De hecho, hoy la idea era continuar con el tema, pero Dios a veces cambia los planes. Y lo que vamos a hablar tiene que ver también, pero desde otro punto de vista o un complemento. Y no obstante, retomaremos el tema de la inmoralidad sexual, Dios mediante, la semana que viene. Anoche me acosté y antes de acostarme vino a mi mente una palabra y me puse a leerla. Está en el libro del profeta Ageo. Ageo es uno de los profetas menores de la Biblia. Cuando en la Biblia decimos que hay un profeta menor o un profeta mayor, no es porque fuera más o menos importante lo que estaba diciendo, sino porque la profecía que quedó escrita fue más cuantiosa o menos cuantiosa. Entonces, Ageo es un libro que apenas tiene 2, 3 capítulos, si no recuerdo mal, y por eso se le llama profeta menor, como son Sofonías, Abdías, Amós, todos estos que son así como libros pequeñitos, se les llama profetas menores. Los profetas mayores pues tienen muchas profecías escritas. Ageo era un profeta de Dios que vivió en Jerusalén, entre otros lugares, y para ubicarnos un poco en el contexto de lo que ocurre aquí, Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Dios había profetizado a través de Jeremías que iba a venir un cautiverio de 70 años. Me oigo un poco enlatado, técnicos por favor, no sé, un poco a cueva. Israel, los habitantes especialmente de Jerusalén iban a ser llevados cautivos a Babilonia a causa del pecado, a causa de la falta de temor de Dios que había en el pueblo de Israel. El rey que gobernaba en Judá en el tiempo en que vino Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, a conquistar Jerusalén y a destruir el templo y a robar todos los utensilios del templo, era el rey Sedequías. Sedequías fue un rey muy malo, no tenía temor de Dios, no hizo caso de las profecías de los profetas, y lo último que vio Sedequías antes de que le apresaran y le sacaran los ojos fue cómo mataban a sus hijos, cómo los ejecutaban. Y eso fue lo que quedó grabado en su mente, porque a continuación le sacaron los ojos y lo llevaron preso. Y estando en el cautiverio, Dios, muere Nabucodonosor, vienen otros reyes en Babilonia y se levanta un rey, el rey Ciro, que Dios lo usa para volver a los judíos de la cautividad y permitirles ir a Jerusalén a reedificar el templo. Quédate con esa idea. Los judíos volvieron de Babilonia para reedificar el templo, para volver a reconstruir lo que ahora estaba en ruinas. No solamente habían sido llevados cautivos, sino que la tierra había sido asolada. En el templo ya no había sacrificios, no había vida espiritual, no se ministraba a Dios, no se ofrecían ofrendas, no había sacerdotes, apenas quedaron pocos habitantes en Jerusalén y la ciudad misma había quedado arrasada. Bueno, cuando llega el tiempo que Dios despierta al rey Ciro, un rey babilónico, y les permite volver, bueno, ahí está Esdras, está Nehemías, todas esas historias las conocéis, están en la Biblia. Ellos vuelven a Jerusalén y comienzan a reedificar. Pero las cosas no siempre son fáciles. Dios nunca ha dicho que las cosas van a ser fáciles. Y empiezan a levantarse enemigos. Y esos enemigos, ahí encontramos a los Sanbalat,
a los Tobías, se empiezan a levantar y a criticarles y les empiezan a decir: mira, vosotros no vais a poder terminar esta obra es muy grande para vosotros, nosotros vamos a ir a Babilonia y vamos a decirle al rey actual, que ya no era Ciro, sino que ya se había levantado otro rey, que era el rey Darío, el persa, y le vamos a decir que estáis reconstruyendo el templo, él os va a prohibir hacer todo esto, y les empiezan a amenazar, y dejan de construir lo que habían empezado a reconstruir. Ellos paran la obra durante 18 años y están acomodados a todo ese ambiente de temor y de amenazas que se les había estado lanzando. Ellos dejan de reconstruir el templo. Están 18 años parados, no están haciendo lo que Dios les había ordenado hacer. En ese contexto se levanta el profeta Ageo, enviado por Dios, se levanta el profeta Zacarías también a dar unas palabras que son las que hoy vamos a traer a colación. Palabras de exhortación para el pueblo, palabras de llamada de atención, pero al mismo tiempo palabras para que ellos cobraran ánimo y volvieran a reemprender la obra que habían paralizado. En Ageo capítulo 1 nos encontramos entonces esta profecía y quiero que vayas teniendo en tu mente dos escenarios. Por un lado está Israel viviendo toda esa situación, están los judíos, están en Jerusalén, hay enemigos, hay amenazas, hay gente que les está criticando y se levanta el profeta para corregir esa situación deficiente. El templo seguía destruido, el templo no tenía actividad, la actividad espiritual tal como se entiende en el Antiguo Testamento estaba parada, pero por otro lado tenemos otro escenario y es tu propia vida. Y quiero que vayas viendo lo que Ageo le decía al pueblo de Jerusalén y lo vayas entendiendo de cara a tu vida personal. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Habían recibido amenazas, habían recibido críticas, burlas, y ellos estaban paralizados por el temor. Y ellos habían dejado de hacer la voluntad de Dios, que era reconstruir el templo. Y no solo habían dejado de hacerlo, sino que habían argumentado como si fueran personas espirituales, diciendo: no es el tiempo de Dios que tengamos que reconstruir la casa de Dios. A veces hacemos nosotros exactamente lo mismo. Tenemos que hacer algo que ya sabemos que lo tenemos que hacer, que ya Dios nos ha hablado, por alguna razón paramos y encima nos volvemos súper espirituales. No, es que no es el tiempo de Dios. Es que, y qué sé yo, inventamos una cantidad de excusas que a veces les ponemos un barniz que parezca espiritual, pero en verdad lo que subyace allí es falta de fe, es temor, es miedo, es angustia, es cualquier otra cosa, quizá incluso pecado. Dice el versículo 3, entonces, cuando el pueblo estaba diciendo: no es tiempo de edificar la casa de Dios, entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Tenemos la escena del pueblo de Jerusalén, pero tienes tu vida aquí al lado y Dios está hablándote hoy a nivel personal. Primera de Corintios 6 nos enseña, 6:19, si no recuerdo mal, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y quiero que vayas entendiendo que lo que Dios nos quiere hablar hoy es que sí es el tiempo y hay que tomarse muy en serio la labor de reconstruir
nuestro altar, nuestro templo. Dios no, tú no tienes que ir a buscar a Dios a la iglesia. Y esto quiero que lo entiendas bien. Tú no tienes que ir a buscar a Dios a la iglesia. Tú te tienes que encontrar con Dios en tu templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que todo lo que tú hagas atentando contra tu cuerpo, atentando contra tu vida, es un atentado contra tu comunión con Dios, porque es en tu vida donde tú te vas a encontrar con Dios. Y está diciendo el profeta: vuestras casas están arregladas, pero el templo está destruido. Dando a entender que hay gente que se pone a vivir la vida como le place. No, yo tengo mi vida arreglada. Yo me ocupo de mi trabajo, yo me ocupo de mis hijos, yo hago deporte, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero ¿qué tal está tu comunión con Dios? Porque en aquel tiempo el templo representaba el centro de la vida espiritual. Hoy en día el centro de la vida espiritual es tu corazón con Dios, no es la iglesia. No es que tú te pongas a escuchar muchas predicaciones, es tu comunión con Dios. De manera que cuando nosotros nos dedicamos a vivir la vida a nuestro antojo, es lo mismo que el Señor dijo, que el que quiera salvar su vida la perderá. Y parece una contradicción: el que quiere salvar su vida la va a perder. Pero es que Jesús en esas palabras no estaba hablando de salvar, de salvación, de ir al cielo o ir al infierno. Estaba hablando del que quiere vivir sus proyectos, sus anhelos, sus caprichos, sus antojos. El que quiere vivir a su aire, no necesariamente pecando, sino a su aire. El que quiera salvar su estilo de vida, ese va a perder todo. Porque todo lo que tú hagas, todo lo que tú logres, consigas, edifiques aquí en esta vida, no va a tener paso a la vida eterna. Se va a perder, todo se va a perder. Solamente cuando tú pierdas tu vida, como dijo el Señor Jesús, cuando tú dejes de vivir a tu antojo, cuando tú dejes de organizarte sin tener en cuenta a Dios, cuando tú dejes todo eso y pierdas eso por amor a Cristo, entonces vas a salvar tu vida. Entonces tu vida va a tener un sentido y una trascendencia eterna. Y lo que está diciendo el profeta Ageo para nosotros en este tiempo es precisamente eso. Tú te dedicas a tener toda tu vida artesonada, bien decorada, pero ¿cómo está el templo? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Te estás encontrando con Dios? Esa casa está desierta. ¿Sabes que era tan importante la vida en el templo en aquel tiempo, que los judíos que vivían en Jerusalén y que volvieron de Babilonia también para empezar esa labor de reconstrucción, ellos lloraron cuando vieron toda la ruina en la que había quedado la ciudad? Algunos llevaban años cautivos allí en Babilonia y nunca habían podido regresar, y cuando volvieron se encontraron el panorama y lloraron. Hasta hoy en día los judíos ortodoxos van vestidos de negro porque están de luto. Para ellos, que viven todavía en el viejo o en el primer pacto, en el pacto de la ley de Moisés, para ellos el templo es el corazón de la vida espiritual y de todo lo que tiene que ver con Dios. Y como no hay templo en Jerusalén, sino que hay 2 mezquitas allí en aquella explanada, ellos van de negro por el luto que tienen del templo y lloran. Y lloran porque allí piensan que se tiene que volver a edificar el templo para revivir toda la vida espiritual del pueblo de Israel. Ya hoy no es así, sino que, como acabamos de decir, es nuestra vida el nuevo templo. Pero resulta que en muchos casos esa vida está desierta.
no hay relación con Dios, no hay comunión con Dios, no hay contacto con Dios. La vida espiritual está muerta, está seca, porque hemos dejado de lado a Dios. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Básicamente lo que Dios nos está invitando es a echar un vistazo a nuestra vida. ¿De verdad podemos decir que estamos bien si no estamos buscando a Dios como asunto principal, prioritario y que esté por encima de todo en nuestras vidas? No hablo de venir a la iglesia, no hablo de eso. Sabes, mira, los últimos tiempos tienen algunas características que las hemos estudiado en la Biblia y seguramente las volveremos a estudiar. Quiero comentarte dos. Una de ellas es que el amor de las personas se va a enfriar mucho. El amor de las personas se va a deshumanizar incluso. El afecto natural, hasta el afecto natural se va a perder. El afecto filial de las familias. Hoy en día no nos importa matar bebés en el vientre de las mamás. Y se aplaude y se legaliza y se facilita eso hasta niveles impresionantes. Se permite y es legal, y no solo es legal, es que lo recomiendan que aborten, que maten a sus hijos en el propio vientre. O sea, qué cosa tan terrible cometer un asesinato dentro de tu cuerpo. Cuanto más para un cristiano que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínate, qué cosa tan perversa. Pero es que me contaba alguien que trabaja con ancianos en una residencia que los ancianitos, cuando están para morir y ya los médicos lo saben y les dicen, mira, les quedan unas horas o quizá días de vida, y llaman a las familias para informarles, oye, mira, tu papá, tu mamá, los médicos dicen que ya en cualquier momento se va. ¿Queréis despediros? No, ya despediros vosotros, no vaya a ser que nos contagiemos de algo allí en la residencia. Ni siquiera van a despedirse de su papá o de su mamá. Qué cosa tan fría, tan egoísta, tan inhumana, porque quieren salvar su vida. Hoy no vaya a ser que me contagie. Sabéis que ahora todo el mundo muere de COVID. Te atropella un coche, pero si eras positivo, has muerto de COVID. Esta canción que hemos cantado ahora de Jaime Murrell, todos los medios de comunicación, que murió de COVID, pues sabes que no es verdad. No es verdad, y lo sé de muy buena tinta. Pero si la familia por alguna razón no ha querido decir nada en las redes sociales, yo tampoco lo voy a decir, pero no es verdad que murió de COVID. No es verdad. Pero hoy en día todo es eso. Pues la gente ya ni siquiera de su familiar, de su papá, de su mamá. Tú sabes que un padre, una madre, los que somos padres, ¿cuántos sacrificios no hemos hecho por nuestros hijos? Y si había problemas económicos, uno como padre se quita de algunos privilegios para que los hijos tengan. Y no voy a un restaurante para comprarle los libros, y no me compro yo un abrigo nuevo para comprárselo a él. Y uno hace sacrificios por los hijos. ¿Por quién si no? Pues mira cómo pagan ahora algunos hijos. Que se muera. Ya, despídanse ustedes. Díganle que le quiero mucho. Imagínate. Qué cosa tan tremenda. Bueno, esa es una de las características de los últimos tiempos. El amor se enfriará. Otra de las características es que la gente correrá de un lado para otro. Incluso los cristianos están haciendo eso hoy en día. Porque muchos cristianos, en lugar de buscar a Dios en su templo personal, prefieren, ay, pastor o profeta, ¿qué palabra tiene para mí? O a ver qué me va a predicar el pastor, a ver que Dios me hable hoy en la predicación. Y está bien, sí, Dios te puede hablar. Y de hecho, honestamente creo que esto es palabra de Dios
para mi vida en primer lugar y para la congregación, para cada uno en particular. Pero la gente corre de un lado para otro y busca predicaciones y se hinchan a escuchar predicaciones en YouTube, en por aquí, por allá, y tal pastor y el otro pastor y el otro pastor, pero no se encierran en su cuarto, no se meten en su lugar santísimo a ver qué me dice Dios. Y lo primero que tú deberías hacer cada día, mira, este es un consejo práctico, bíblico, eficaz al 100%. Lo primero y lo último que tú debes hacer cada día al despertarte y al acostarte es contacto con la palabra de Dios. Despiértate a buscar qué te dice Dios. Acuéstate y en vez de que lo último que mires seas el Marca o el Mundo Deportivo o el Instagram o el Facebook o el WhatsApp o el periódico, busca qué te dice Dios. Y que tú te acuestes con información y con materia prima que el Espíritu Santo pueda organizar y trabajar en tu vida. A modo de consejo práctico y sencillo, pero muchos lo han dejado de hacer. Muchos, y creo que es así, que muchos en un tiempo pasado tenían una comunión rica con Dios, habían cogido una velocidad de crucero, se levantaban a sus devocionales, clamaban a Dios, Dios les hablaba, tenían riqueza de Dios, y cuando Dios te habla, no se puede comparar a cuando yo te hable. Es que no se puede comparar. Por eso tú no tienes que ir corriendo de un lado para otro, como dice la Biblia que va a suceder en los últimos tiempos, porque la gente querrá, ¿quién me habla? ¿Quién me dice? ¿Quién me garantiza? ¿Quién me anuncia el futuro? ¿Quién me dice lo que va a pasar? ¿Cómo salimos de la pandemia? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Me pongo? ¿Me voy? ¿Viajo? ¿No viajo? Y la gente no pregunta a Dios, le quieren preguntar al pastor. Pastor, ¿qué hago? Ay, pastor, tengo una duda. Y pastor esto y pastor lo otro. Pero ¿por qué no le preguntas a Dios si tú eres templo? Está desierto el templo en tu caso. Y claro, el riesgo a veces para los pastores es sentirnos importantes. Nos están preguntando, le voy a dar palabra de Dios. Pues en más de una ocasión yo te voy a contestar que te vayas y te metas en la presencia de Dios. Porque el mismo Espíritu que me habla a mí es el que está en ti y es el que levantó a Cristo de los muertos. El mismo. Pero ¿no será que la casa, el templo tuyo está desierto? ¿Cómo te sentirías tú si vinieras? Y aquí hemos hecho muchas obras desde que entramos en octubre, hemos hecho muchas cosas y más que haremos, Dios mediante. Pero ¿qué tal si tú vinieras un domingo a la iglesia? A lo que algunos llaman el templo, que no lo es. El templo eres tú, recuérdalo. Este es un lugar donde nos reunimos. Podríamos reunirnos en un parque, podríamos reunirnos en un centro comercial, podríamos reunirnos en una casa. Es un lugar. El templo eres tú. Pero ¿qué tal si tú vinieras aquí y encontraras suciedad en los váteres? Encontraras cucarachas cuando te sirven un plato, un café. Encontraras rotos y desperfectos por las paredes y desorden, mal olor. Tú dirías, yo quisiera que fuera diferente, ¿no? Bueno, pues imagínate cuando Dios se asoma a tu lugar santísimo, cuando Dios se asoma a tu cámara secreta, a tu habitación, aquí dentro. Y Dios empieza a ver esas cosas, cucarachas, humedades, desorden, y sobre todo no te encuentra a ti. Pues eso es lo que Dios nos está diciendo, meditad sobre vuestros caminos. Ahora tú piensa, Dios, yo puedo honestamente decir que me va bien. Por eso les dice en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Sembraban en aquel tiempo en los campos, preparaban los cultivos con todo el esmero y sembraban, y luego la cosecha era poca cosa.
Ahora llévalo a tu escenario, llévalo a tu vida. ¿Estás sembrando mucho y recogiendo poco? ¿Crees que necesitarías tener una cosecha más grande en diferentes áreas de tu vida y no la estás teniendo? Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y en aquella época se pagaban salarios con especies. Tú trabajabas recogiendo trigo, pues te daban un saco de trigo o maíz o lo que fuera. Y el hombre se iba a su casa con el saco, con su salario, y no se daba cuenta que había un agujerito en el saco. Y llegaba a su casa y apenas tenía del salario que le habían dado. Y había sudado todo el día. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar teniendo esas fugas y esos escapes? Y vemos que trabajamos y nos esforzamos y no llega. Y no tenemos suficiente. Dice el 7, así ha dicho Dios de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Piensa, ¿te va bien? Realmente tú puedes decir, yo estoy contento, estoy satisfecho, tengo comunión con Dios, tengo paz con Dios. O estás tan entretenido como al buey que le ponen a arar y no quita la mirada del surco y no puede disfrutar del entorno. Dice, versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Escucha esto porque es precioso. Porque Dios no solamente quiere regañarnos, exhortarnos, corregirnos, es que Dios quiere animarnos. Es que algunos piensan que Dios es tan bueno que Él nunca va a castigar a sus hijos. Pues Israel pasó 70 años en Babilonia y el templo fue destruido. Antes habían estado 400 años en Egipto como esclavos. No empezaron siendo esclavos, empezaron con bonanza y con prosperidad, pero todo eso se fue perdiendo y fueron al final esclavos. Es que Dios es bueno, sí, pero porque es bueno y te ama, te corrige. Mira, yo tengo 3 hijos. Si yo veo un chaval por aquí del barrio y le veo rayando coches, pues hombre, le voy a regañar, le voy a decir, oye, tú, ¿qué haces? Eso sale muy caro arreglarlo, hombre, estate quieto. Pero ni se me ocurrirá ponerle la mano encima. Ahora, pero si yo veo a mi hijo haciendo eso, lo voy a reventar. Lo voy a reventar a varazos. Le voy a castigar. ¿Por qué? Porque es mi hijo y me importa más que el chaval de allá, que no sé ni quién es. Es que Dios es exactamente igual con nosotros. Dios al impío le castiga, pero a sus hijos los disciplina. Déjate de cuentos de que Dios es un blando y es un suave y es indulgente con el pecado de sus hijos. Eso no es así. Dios a sus hijos los disciplina porque Dios ama la rectitud. Dios ama la justicia. Y si nosotros lo estamos haciendo mal, Dios va a levantar incluso un enemigo, un Nabucodonosor, un Goliat, un faraón, alguien que te va a afligir hasta que tú te humilles, como luego nos enseña el profeta Ageo. Y dice el consejo, mira qué bonito, subid al monte. Subir al monte es una de las expresiones en la Biblia para encontrarse con Dios, para estar a solas con Dios. También lo hacía Jesús. Traed madera y reedificad la casa. Y Dios lo que te está invitando es a que tú reconstruyas tu comunión con Dios. Todo lo que has perdido en tu relación con Dios. Todo ese frío que ahora recorre tu corazón. Hay gente que sale de aquí y yo me lo encuentro mañana y le pregunto qué versículo hemos leído en la reunión
y ni se acuerda. ¿De qué prediqué? Y te dicen, sí, el profeta, el Antiguo Testamento. Ah, muy bien. Sí, de la Biblia. Sí, de los últimos tiempos. Ni idea. No se quedan en nada. Su mente está desierta de las cosas de Dios, porque no tienen comunión con Dios. Pero mira qué bonito. Dice Dios que cuando tú reedifiques tu relación con Dios, Él pondrá allí su voluntad. ¿Y cuánta gente nos pregunta a veces, ay, pastor, pastora, ¿y yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Y yo cómo sé con quién me tengo que casar? ¿Y yo cómo sé si este trabajo me conviene? ¿O si es momento de invertir o de hacer tal negocio? ¿Y yo cómo sé la voluntad de Dios? ¿En qué quiere Dios que yo le sirva? Sí, pues mira, aquí tienes la respuesta. Es que tú quieres que yo sea Dios para ti y eso no funciona así. Eso es lo cómodo, pero eso no funciona así. Jamás podría usurpar yo el papel de Dios, que no me encuentre Dios haciendo una cosa así, porque sería deshonrarlo. Entonces Dios te dice, a ver, piensa, si te va mal, es porque has dejado a Dios fuera de la ecuación. Reedifica tu relación con Dios, no te engañes a ti mismo. Por eso dice, meditad bien en vuestros caminos, porque qué terrible es que tú vivas engañado. Qué terrible es que tú creas que eres un buen cristiano y no tienes nada de Dios, como decían las iglesias en Apocalipsis, y crees que eres rico y eres pobre, ciego y desventurado y desnudo. O sea, estás fatal, pero tú crees que eres un buen cristiano y le pones carita feliz a todo el mundo. Es un drama que tú vivas engañado. Pero es doblemente grave que tú creas que puedes engañar a Dios y que tú vivas en un pecado, en una vida doble, y tú creas que no pasa nada porque Dios no te ve o porque Dios no ve tu corazón, no conoce las intenciones de tu corazón y tú le estás llamando mentiroso al creer esas cosas, porque Dios dice que lo ve, Dios dice que lo sabe todo, Dios dice que Él no puede ser burlado. Pero tú crees que le puedes engañar. Tú le estás diciendo, tú no eres Dios, tu palabra es mentira, todo lo que tú dices es falso. O sea, ya es grave que tú vivas engañado, pero la verdadera gravedad es que tú creas que puedes engañar a Dios. Por eso el profeta y Dios nos dice hoy, a través de esta escritura, medita bien en tus caminos, no, sal del engaño, sal de esa mentira que te has creído, de que Dios no está viendo lo que tú haces cuando nadie te ve, o que Dios no ve tu corazón y las verdaderas intenciones que hay en tu vida. Dios lo ve todo, ciertamente que lo ve todo. Y su promesa es que cuando tú meditas en tus caminos y tú te das cuenta que no está bien, y tú dices, bueno, Dios, yo voy a subir al monte a encontrarme contigo, yo voy a traer a mi vida tu presencia de nuevo. Entonces Dios dice, yo voy allí a poner mi voluntad. Tú vas a saber lo que Dios quiere para tu vida. Tú vas a entender en qué punto estás y a dónde te quiere llevar Dios y de qué manera Él lo va a hacer. Dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahweh. Vuelve a insistir en la misma idea, versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis, acumuláis en vuestra casa y yo lo disiparé en un soplo. Dios hará y toda esa riqueza, todo ese beneficio, todo eso que tú creías que era para siempre y que era tu seguridad, se esfumará en un momento. Como quien sopla la harina sobre la mesa y se perdió la harina. Eso es lo que tú acumulas cuando no estás buscando a Dios en primer lugar. Dice, ¿por qué? Dice Yahweh de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a vivir su vida. Por eso, dice versículo 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. ¿Qué es la lluvia para nosotros en el nuevo pacto? La lluvia es un símbolo del Espíritu Santo. Y muchos cristianos hoy en día, porque tienen su altar destruido y su templo desierto, no tienen nada del Espíritu Santo.
no hay poder, no se atreven a evangelizar a nadie, no se atreven a imponer las manos sobre un enfermo, no se atreven ni a abrir la boca en el trabajo para pedir un permiso para ir al redil, no se atreven a nada, no hay gozo, no hay vida, no hay ninguna clase de fruto del Espíritu Santo, no tienen paz, no hay nada del Espíritu de Dios en ellos. Cuando Dios dice, 1 Corintios 6, que somos templo del Espíritu Santo. Pero ahora falta que el Espíritu Santo esté dentro y lo llene. Es como si tuviéramos esta casa, pero estuviera vacía. Que seas templo para el Espíritu Santo no quiere decir que ya estés con el Espíritu Santo allí dentro reinando y produciendo todo lo que Él tiene que producir. Hay un fruto del Espíritu Santo. Gálatas, amor, gozo. Y tú sabes que una de las características por las que nos tienen que conocer a los cristianos es por el amor. Amor. ¿Y cuántas veces yo me encuentro conflictos en la iglesia y ahí me doy cuenta de que no hay amor? Y yo veo que uno se queja del otro y que el otro le acusa al otro y que el otro dijo de mí y que aquí hay celos y que aquí hay murmuración y que allá el otro y yo digo, ¿y dónde está el amor? Si tiene que ser una de las señas de identidad. La iglesia tiene que ser inspiradora para el mundo, para las familias, para los negocios, para la cultura. Y muchas veces la iglesia lo que hace es mirar al mundo para imitar modelos. Y tiene que ser al revés. La gente debería de aprender a amar porque ve a los cristianos cómo nos amamos entre nosotros, cómo nos perdonamos. No que somos perfectos, ojo, que aquí perfecto no hay ninguno, pero la imperfección pone de manifiesto si yo amo o si yo señalo. ¿Estamos? Claro, amar a Dios, que es perfecto, es más fácil. Y aún así hay gente que no lo ama. Pero amar a alguien que es imperfecto, si es que es lo que Dios dice, ama al que te ofende. Ay, es que me ofendieron, es que me dijeron. Y Dios dice, ámalo, perdónalo, pásale por alto. Pablo le decía precisamente a la iglesia de Corinto, oye, pero ¿no hay entre vosotros alguien que pueda poner un poco de orden y de sentido en vuestras disputas? Que vais vosotros y tenéis que ir a los tribunales del mundo para que juzguen asuntos entre vosotros. ¿No hay alguien maduro? ¿No hay amor entre vosotros? Bueno, cristianos que no tienen nada del Espíritu Santo. Su casa está desierta. Y el llamado del profeta para el pueblo de Israel es el llamado que Dios revive hoy en nuestras vidas. Vamos a reconstruir nuestra relación con Dios. Que tú no vienes aquí a llenarte del Espíritu Santo. No, Señor, tú te llenas del Espíritu Santo es en tu lugar santísimo. Allí tú quemas el aceite de tu lámpara en la presencia de Dios. Tú aquí vienes a compartir con los demás de lo que Dios ha puesto en ti. No al revés. Yo no vengo aquí a llenarme. Yo no vengo aquí a que, este es el templo. No, Señor, el templo es tu habitación, es tu corazón, es tu puerta cerrada y busca a Dios hasta que Dios te hable. Y no te muevas del devocional hasta que Dios te hable. Como dijo Jacob, no me voy hasta que me bendigas. Eso es gente determinada y gente que tiene las ideas tan claras que dice, mira, yo puedo ser un sinvergüenza. Jacob era mentiroso, era engañador, había usurpado la primogenitura a su hermano, muchas cosas, pero sabía que la bendición solo venía de Dios. No venía de ir al templo, no venía de pedirle al profeta que lo bendijera, venía de Dios. No vayas a que alguien te dé una palabra, porque en esa búsqueda muchos cristianos han caído en el ocultismo. Como están acostumbrados, que el profeta me profetice, que el pastor me imponga las manos, que el maestro me enseñe, que todo, pero no van a buscar la fuente directamente. Entonces, el día que se enfrían, van a que les lean las cartas, van a que el adivino le diga algo, van a consultar a alguien para hablar con su abuelita que está muerta, porque están acostumbrados a ese tipo de caminos.
Y lo que Dios te está diciendo es: reconstruye el altar. Si Dios ha dicho que tu vida, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues allí es donde te tienes que encontrar con Dios. Amén. Ocurrió algo entonces cuando el profeta Ageo exhortó al pueblo. Dice el versículo 11 del 10, volvemos a leer: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, está diciendo Dios, y sobre los montes. Escucha la simbología que hay aquí: los montes donde tú te encuentras con Dios, el trigo, que habla de la cosecha, de la cosecha de almas. Dice el vino nuevo, la revelación, el aceite, el Espíritu Santo. Todo eso estaba desierto, seco. No había cosechas de todo eso, o eran muy pequeñas. Llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y las bestias, sobre todo trabajo de las manos. Versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahweh su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Yahweh su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Es tan sobrecogedor cuando Dios te habla, que cuando Dios te habla, así sean palabras, mira, ¿qué te digo yo? Dios le habló a Moisés: oye, Moisés, yo te he escogido a ti, tú vas a ir a hablar con Faraón, y tú vas a liberar a este pueblo de la esclavitud, y vais a ir al desierto y me vais a celebrar fiesta. Eso era algo bueno, ¿verdad? Algo grandioso, algo impresionante. Y a pesar de ser algo bueno, cuando Dios le habla a Moisés, Moisés dice: ¿todo eso vas a hacer, Dios? O sea, si yo soy muy pequeña cosa, yo soy tartamudo, porque aunque Dios te hable cosas buenas y grandiosas, el temor de Dios tiene que aparecer en tu corazón. La gente: Dios, y profetizamos que vamos a prosperar y que vamos a ser ricos y que tal, y no hay temor de Dios allí. Aquí apareció el temor de Dios. Ahí apareció el temor de Dios. Y Dios les estaba diciendo: es tiempo de ponerse manos a la obra, a seguir reconstruyendo lo que empezasteis y que lleva 18 años parado. Dice: y yo voy a manifestarme allí, yo voy a poner allí mi voluntad. Esto no va a ser un trabajo físico solamente, va a haber algo espiritual. Yo voy a visitar todo eso. Y es lo que Dios te está diciendo hoy. Todo lo que tú has perdido de tu relación con Dios, esos tiempos donde tú llorabas en la presencia de Dios. Y hay gente que está oyendo esto y que Dios le está hablando ahora mismo. Gente que en el pasado lloraba cuando estaba a solas con Dios. Lloraban, experimentaban la presencia de Dios y se quebrantaban y no querían que pasara el tiempo, porque les tocaba ir al trabajo y decían: Señor, yo quiero estar aquí más tiempo contigo. Y hoy ya no lo tienen, hoy perdieron todo eso. Y Dios está diciendo: medita bien sobre tus caminos, es tiempo de reedificar la casa. Pero no esta, bueno, esta también. Esta también, aquí hay que venir a pintar y a trabajar muchas cosas, pero es tu casa de la que está hablando Dios, es tu corazón, es esa habitación donde tú te encuentras con Él. Hay una canción que habla algo de eso, ¿verdad? Prepararla para el final. Dice el versículo 12 que lo oyeron, tuvieron temor de Dios. En el versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Yahweh, habló por mandato de Yahweh al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Ageo no soltó la bomba y dijo: ahí os quedáis con la palabra de Dios. Él dijo: yo estoy con vosotros. Y Dios mismo dice: yo voy a estar con vosotros. 14. Y despertó Yahweh el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahweh de los ejércitos, su Dios, y completaron la obra y terminaron
lo que habían empezado. Y no fue fácil, y los enemigos no desaparecieron. Siguió habiendo obstáculos, oposición, críticas, pero ya ellos tenían la palabra de Dios. Porque cuando Dios te da palabra, nada te va a poder detener. Tu jefe te podrá decir, el gobierno podrá decir, el Banco Mundial podrá decir, el Fernando Simón podrá decir, pero nada te va a detener. Porque la palabra de Dios no se puede combatir con nada. Es palabra de Dios. Y tú lo que necesitas es oír a Dios en tu intimidad. Está bien que tú vayas a casa y repases estas notas. Está muy bien, repásalas. Pero el resumen de estas notas es: ve a encontrarte con Dios y que Dios te hable. Ve a encontrarte con Dios y que Dios dirija tus pasos. Y que Dios te confirme cada cosa que tienes que hacer. Y que Dios te saque del desierto y de la mentira. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, viene a hablar algo muy parecido. Cuando yo estaba leyendo anoche Ageo, pues me acosté pensando en esas cosas y me desperté pensando en Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Te suena? ¿Ves que es la misma clase de mensajes? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay gente que dejó de orar. Gente que yo le pregunto cuánto tiempo hace que lleva sin orar, y más de uno me diría: yo llevo semanas sin leer la Biblia, sin orar. Y tú pretendes venir a la iglesia y aquí encontrar un fuego que te avive. No, no es así. Lo único que te va a avivar es que tú te humilles delante de Dios. Que tú te humilles delante de Dios. Versículo 3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oraciones huecas, oraciones que ni son oraciones, oraciones que Dios dice: mira, según suben hacia el trono de Dios, Dios las estruja y las tira a la papelera. Dice: esto es basura. No están pensando en mi reino, no están pensando en darme gloria. Como la canción, yo quiero menguar para que tú crezcas. No, estoy pensando en yo, en mí, en mi deseo, en mi deleite. Y dice el versículo 4: oh almas adúlteras. ¿Recuerdas la predicación de la semana pasada? La fornicación espiritual, el adulterio espiritual. Cuando yo cambio a Dios y me postro frente a otras cosas, personas o circunstancias, y entonces, mira, cada vez que yo me alejo de Dios, se van a levantar ídolos en mi vida que van a ocupar el primer lugar. ¿Te lo había dicho ya? Solo hay un primer lugar en tu vida, solo uno, y tú decides a quién pones allá arriba. En el primer lugar. Dios dice: ese es mi lugar, pero tú le tienes que poner a Dios allí. Y si no está Dios, o si estuvo y le quitas del primer lugar, se va a levantar un ídolo que va a ocupar el primer lugar. Y ese ídolo puede ser un pecado, puede ser tu ego, puede ser el trabajo, puede ser un hobby, puede ser tiempo que tú le dediques a la ociosidad. Cualquier cosa se va a levantar y va a ocupar el primer lugar. Hay un ídolo, que es lo que veníamos hablando la semana pasada, y Dios mediante seguiremos hablando la siguiente semana, que es el sexo. Hay gente que vive en función del sexo solamente. Piensa, planifica, organiza y creen que sin sexo no pueden vivir. Tienen un ídolo tremendo y han destronado a Dios y han dejado que ese ídolo se suba. Hay que destronarlo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, mira, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, Dios dice en su palabra que tú eres templo del Espíritu Santo. Dios pone, el día que tú naces de nuevo, pone su Espíritu en tu corazón. Y así lo dice la palabra de Dios, que somos llenos del amor de Dios por el Espíritu. Y está morando allí. Y tú traes allí a un ídolo y fornicas espiritualmente con ese ídolo en presencia del Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan horrible! Un hombre que le ponga los cuernos a su esposa, imagínate que además la esposa estuviera delante. Qué cosa tan descabellada, ¿no? Pues eso es justamente lo que hacemos cuando fornicamos espiritualmente. Y por eso el apóstol dice, oh almas adúlteras, ya la casa no está desierta, ahora tienes allí a la ramera, cuando tendría que ser un lugar de intimidad solo para con Dios. Dios y tú y Dios. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Aquí viene la promesa. Escucha la promesa, por favor. Por esto dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia. Es que vivimos en la gracia y Dios perdona todo. No. Quítate esa mentira, no te hagas tan espiritual como aquellos de Israel que decían no es tiempo de edificar a Dios, ahora es tiempo de orar o es tiempo de... No, Dios da gracia al que se humilla, al que no se humilla no le da gracia. ¿Estás oyendo? No tergiverses lo que Dios ha dicho. Dios da gracia al que se humilla, al humilde. Y ya no es que me humille puntualmente, es que dice al humilde, al que es humilde, al que vive humillándose. No que yo me humille un día, ay sí Señor, he pecado, perdóname, no, al que es humilde, al que permanece bajo la soberanía de Dios y bajo el yugo de Dios. No algo puntual. Es que hay gente que pasa de arrepentimiento en arrepentimiento, como si eso fuera echar la lotería ahí o la quiniela. No, es que es al humilde, al que es de condición humilde, Dios le da gracia. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ahí tienes dos características para un cristiano que va a vivir en victoria. Te sometes a Dios. Dios es tu Señor. Antes lo comentaba Natalia, si yo digo que Jesús es Señor y a la hora de la verdad Jesús no es mi Señor, yo le estoy deshonrando su nombre, estoy tomando su nombre en vano, estoy ofendiendo el nombre de Dios. Si yo le digo Señor pero en verdad no es mi Señor, porque yo hago lo que me da la gana y cuando Él me manda algo yo digo no, eso no, yo voy a hacer lo que me apetece, entonces estoy tomando el nombre de Dios en vano. Y Dios dice, someteos a Dios. Dios es tu jefe, Dios manda, Dios da las órdenes, Dios dice los tiempos, Dios dice cómo, cuándo, con quién, a qué hora. Dios dice si lo haces tú o no lo haces tú. Sométete a Dios, resiste al diablo. No es me pongo detrás de algunos piensan que cuando nos da el escudo de la fe es para que yo me esconda allí, a recibir flechazos y yo, que pare ya. No, resistir quiere decir combatir. El original quiere decir que es una resistencia peleona, que yo me voy contra el enemigo, pero porque estoy sujeto a Dios. No porque a mí me apetezca ser de repente un héroe de la fe, independiente y desligado de Dios. No, eso no funciona. Acuérdate aquellos hombres que querían imitar a Pablo y a los apóstoles y decían, vamos a echar los demonios. Y los demonios le dijeron, yo sé quién es Pedro, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero tú eres un pringao. A ti no te hago ni caso, no tienes autoridad ninguna, no estás sujeto a Dios. Si no tienes comunión con Dios, si tú no tienes una vida de comunión con Dios, no te metas a resistir al diablo, porque va a ser incluso peor. Ahora, el orden es este. Sométete a Dios, resiste al diablo, pelea
y huirá de vosotros. Esa es la promesa. Dios te va a dar la victoria, pero necesitas dos cosas: sométete a Dios y sal a la guerra. Sométete a Dios y sal a la guerra. Y Él te dará la gracia y te dará la victoria. Acercaos a Dios, dice el 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, las mismas manos que tú levantas a Dios, las mismas manos con las que haces clic para ver pornografía, las mismas manos con las que trabajas y te ganas tu sustento. Límpialas, las mismas que levantas a Dios para adorarle. Limpia tus manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y yo digo, a veces hay cristianos que necesitan demasiado para llegar al punto en el que se humillen. Necesitan que les den un informe médico de que tienen un cáncer incurable, o necesitan, qué sé yo, tener un accidente y quedarse paralíticos, o necesitan que de repente todo su matrimonio y toda su vida se vuelva un caos. Y digo yo, ¿por qué vamos a esperar hasta que todo se vuelva tan difícil? Dios dice, humíllate hoy y Dios te va a levantar. Créelo. Es lo mismo que Ageo le dijo al pueblo de Israel hace muchos miles de años. Humíllate y Dios te va a levantar. Reedifica la casa, encuéntrate con Dios, dile a Dios, Señor, estoy mal, háblame, necesito estar contigo y que tú me hables y que tu palabra resuene en mi mente y en mi corazón, que tú me conmuevas, y Él entonces te va a exaltar. Amén. Pues con esto en mente quiero que tomemos la Santa Cena, y mientras reparten el pan y el vino, vamos a 1 Corintios 11, porque si algo recibió Pablo, además de lo que era podríamos decir la liturgia, comer el pan y beber el vino, eran un símbolo clarísimo de lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús mismo, la noche que iba a ser apresado, tomó pan y tomó vino con sus discípulos y les dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre. Y Jesús había dicho que era necesario comer su carne y beber su sangre para darnos a entender que tenemos que ser inequívocamente uno con Jesús. No podemos decir esto sí, pero aquello no. Jesús, yo te quiero seguir, pero espérate que me alivie un poco con el trabajo. Como aquel, Jesús, yo quiero seguirte, pero espera que voy a enterrar a mi padre. Espera que vendo mis tierras. No, espera nada. O estás o no estás. Quiero ser uno. Jesús murió y Él dice, tú tienes que morir al viejo hombre, tienes que morir al pecado. Y Jesús vivió para darse a los demás. Eso mismo es lo que tienes que vivir tú. Pero si algo corrigió Pablo a los corintios en cuanto a la cena del Señor, es que algunos estaban tomando el pan y el vino sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Él utiliza una palabra que es indignamente. ¿Qué significa indignamente? Como decíamos antes, que llamamos Señor, Señor, pero Jesús no es nuestro Señor. Que decimos que Él es nuestro proveedor, pero a la hora de la verdad no confiamos en sus promesas. Que decimos que Él es el primero, pero a la hora de la verdad en el primer lugar no está Dios, no está Jesús. Quizá está el ídolo de tu esposa o de tu esposo. Quizá está el ídolo de un trabajo. Quizá está el ídolo del sexo. Quizá está el ídolo del dinero. Y dice que cuando algunos, tomando el cuerpo y la sangre de Jesús como algo sin importancia, sin entender que Jesús partió su cuerpo por tu culpa, para librarte a ti de ser castigado. Y algunos lo hacen a la ligera. Sí, Jesús murió por mí, pero bueno, no importa.
yo puedo seguir pecando porque como Él murió por mí, eso es tomar el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente. Eso es no discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es haber olvidado que la gracia de Jesús para nosotros es de tal magnitud que el temor de Dios me tiene que llevar a impedirme pecar. Porque Dios lo ve todo, porque Dios lo sabe todo. Entonces, Pablo dice que el Señor Jesús mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y estaba con sus discípulos allí cenando. Y ya les había anunciado varias veces: es necesario que me entreguen en Jerusalén, es necesario que me maten. Ellos no entendían todavía, pero al fin y al cabo nosotros también tenemos que morir con Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que tiene que morir en nosotros? Todo lo que tiene que ver con mi vida. El pecado en el cual estábamos esclavos, mis planes, mis conflictos, todo, absolutamente todo tiene que morir con Jesús. Por eso Él les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto no tiene ningún poder espiritual, esto es pan, no hay ningún atributo espiritual en este pan. Pero cuando tú disciernes el cuerpo de Jesús, al hacer este ritual, vamos a llamarle así, de la cena del Señor, tú estás identificándote con Cristo. Tú le estás diciendo a Jesús: Señor, yo sé que tú moriste por mi culpa. Yo sé que tú moriste para que yo no tuviera que morir. Y tú recibiste cada golpe como un castigo que yo tenía que haber recibido. Y tú te pusiste entre la ira de Dios y yo para tú recibir el castigo que yo debía recibir. El resultado es que Jesús recibió el castigo y tú y yo recibimos paz con Dios. Así es que cierra tus ojos y medita sobre tus caminos. Medita ahora sobre tus caminos. Y dile a Dios: Señor, yo tengo que reconocer que no estoy tan bien como quiero aparentar. Que hace tiempo que no me encuentro contigo en mi casa, en mi corazón, en el templo particular que has hecho tú de mi corazón. Señor, y me arrepiento de haber abandonado esa casa, de haber dejado que allí crezca la mala hierba, que allí haya inmundicia y malos pensamientos y odios y fornicación espiritual. Señor, y me arrepiento de todo eso y no quiero todo eso. Y te pido, Señor, que me guardes del mal. Señor, hoy comemos este pan sabiendo que queremos vivir la vida que tú viviste, sin pecado y dándote a los demás por amor. Y de esta manera, Señor, comemos este pan. Comamos. Tomemos nuestra copa también en alto, porque lo que hizo Jesús aquella noche fue de alguna manera brindar, pero no como se brinda hoy en día en las cenas o en las fiestas. Era una señal de pacto. En aquel tiempo así se hacían los pactos. Y quiero que sepas que solo Dios puede hacer esta clase de pactos. Si alguna vez oyes que somos nosotros los que pactamos con Dios, eso no está en la Biblia. Vamos a ponernos en pie. Eso no está en la Biblia. Solo Dios puede pactar. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios puede garantizar que va a cumplir el pacto. Yo no puedo pactar nada porque yo soy débil y yo no puedo garantizar que lo que le prometa a Dios lo voy a cumplir. ¿Cuántas veces yo le he prometido a Dios cosas y no las he cumplido?
¿Cómo podría yo decir, Señor, voy a hacer un pacto contigo? No podemos hacer ningún pacto, solo Dios lo puede hacer, porque en cosas tan importantes como dar la vida o quitar la vida, solo Dios puede pactar. Él es el dador de la vida. Solo Dios puede hacer que tu nombre quede escrito en el libro de la vida eterna. Solo Dios, nadie más. Solo Dios te puede dar su espíritu, solo Dios te puede perdonar los pecados. Tú no puedes pactar nada de eso con Dios. Y Jesús dice que después de haber cenado, tomó también la copa y brindó, o más bien, digamos, pactó con sus discípulos y les dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Por eso tomamos, o mejor dicho, por eso Jesús escogió el vino. Esto es mosto, pero el vino también es rojo, como la sangre. Y él le dijo a sus discípulos que cada vez que recordaran este pacto lo tenían que hacer en memoria de Jesús. Y tendríamos que hacerlo todo el tiempo hasta que Jesús regrese y venga a recoger a su iglesia. Y se consume ese pacto, se finalice ese pacto. Y sabes, algo que aprendí esta semana es que el Señor Jesús va a venir, y va a venir cuando todos sus enemigos hayan sido derrotados. Y el último enemigo que tendrá que derrotar Jesús no es el diablo, es la muerte. Por eso este es un pacto de vida, porque aunque tú y yo muramos, si estamos en Cristo, así sean cenizas los que hayan muerto hace 2000 años, los primeros cristianos de Jerusalén, que ya están más que muertos, ya no se encuentran ni sus huesos, no importa. Jesús levantará los cuerpos nuevos, resucitarán los huesos y Dios mismo pondrá un cuerpo nuevo en esas personas. Y la muerte, hoy nosotros lo podemos decir ya: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no tendrá efecto eterno para nosotros. Por eso, Jesús, te damos gracias por ese pacto de vida eterna que tú nos ofreces en tu sangre. Lo aceptamos, Jesús. Una vez más, te damos las gracias por haber derramado cada gota de tu sangre. Señor, ¿qué temor podremos tener a la muerte? Si tenemos temor de Dios, cualquier otro temor es desalojado de nuestros corazones. No le tenemos miedo a nada ni a nadie, Señor, porque aunque muramos, tú has prometido, Jesús, que nos vas a resucitar. Como tú mismo resucitaste y más de 500 hombres te vieron resucitado y hoy dieron testimonio, y hasta nosotros ha llegado el testimonio de ellos que te vieron resucitado, primicias de los que vamos a resucitar. Señor, gracias por ese sacrificio de amor tan grande, tan especial, completo, suficiente. No se nos ocurriría a nosotros añadir algo más, porque entonces diríamos que lo tuyo no fue perfecto. Pero al morir Jesús en aquella cruz, tú dijiste: consumado es. Allí fueron clavados nuestros pecados. Gracias, Jesús. Todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldiciones, todas nuestras rebeliones y transgresiones allí fueron clavadas. Y hoy, Señor, estamos vivos esperando tu venida, confiados y esperanzados en la resurrección para vida eterna, porque tu sacrificio, Jesús, no fue en vano. A ti sea la gloria y a ti sea el honor. Bebamos. Y vamos a terminar con la canción dándole gracias a Dios. Y allí donde estás, sigue con tus ojos cerrados. Si estás en casa viéndonos, cierra tus ojos también. Y encuéntrate con Dios.
Tú le puedes decir a Dios: Dios mío, si tú quieres hablarme en este momento de intimidad, yo quiero escuchar tu voz. Los pecados de la gente, aún sabiendo que eras inocente, aún sabiendo el dolor que te venía, fuiste a la cruz. Maltratado como un vil delincuente, en silencio soportaste hasta la muerte, demostrando que tu amor es más fuerte que el pecado y vives para siempre. Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida, que hoy traigo rendida ante ti. Te damos gracias, Jesús. Una vez más confesamos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor. A ti te queremos obedecer. Hoy nos sometemos a la autoridad de Dios, al señorío de Cristo. Queremos reconstruir el altar de nuestras vidas, Señor. Queremos reconstruir la casa que estaba desierta y deshabitada. Queremos encontrarnos allí contigo cada día de la semana, Señor, cada día de nuestra existencia. Queremos, Señor, allí escuchar tu voz. Que hoy traigo rendida ante ti. No necesito más, tu gracia es suficiente, te adoraré por siempre. No necesito más, tu sangre es suficiente, te adoraré por siempre. No necesito más, tu amor es suficiente, te adoraré por siempre. Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida, que hoy traigo rendida ante ti. Amén, amén. Que el Señor te bendiga y recuerda, es tiempo de reconstruir en tu área privada tu relación con Dios. Bueno,